¿Cuáles son las 5 fases que influyen para mejorar el nivel de compromiso en los colaboradores? Es decir, hay trabajos que nos quitan partículas de vida, ya sea porque tenemos que trabajar con un cierto compañero, con un jefe, con un cliente, con un proveedor, o porque la actividad que hacemos no nos gusta, no nos satisface. Considerando estos puntos, entonces identificamos que hay 5 puntos que se tienen que agotar. Al personal primero tenemos que reclutarlo, contratarlo, capacitarlo, administrarlo y evaluarlo para incentivarlo o sancionarlo. Son los 5 puntos que tenemos que agotar con el personal. Cuando hablamos del primer punto, de reclutarlo, hay 3 elementos: el inbound recruiting, el test psicométrico y el employer branding. El embudo de reclutamiento o inbound recruiting hace referencia a todos los canales que tenemos nosotros para ingresar candidatos en la boca ancha del embudo de nuestro reclutamiento. La parte más importante de nuestro embudo de reclutamiento es los referidos internos. Todas las estadísticas nos dicen que el personal que más permanencia tiene en las empresas y que mejor desempeño logra es el que llegó por referidos internos. Entonces, hay empresas que ya se dieron cuenta de esto y que incluso les dan un bono. Te vamos a dar un bono de X cantidad si invitas a algún compañero, algún amigo tuyo. Una parte cuando este compañero se integre y otra parte a un mes, lo cual es una excelente estrategia. Hablaremos de todos los elementos dentro del inbound recruiting que tienen que ver con captación de prospectos en la boca ancha del embudo, redes sociales, cómo diseñar un post, cómo trabajar con los hashtags, en qué redes sociales, etcétera, cómo identificar palabras clave en Google Trends, todo lo que tiene que ver con redes sociales, agencias, oficinas de gobierno, campañas de aire, campañas de tierra. Esto es embudo de reclutamiento. El siguiente punto es la psicometría. Cuando hablamos de psicometría, uno de los principales errores que cometemos es que aplicamos psicométricos de entrada y nunca más volvemos a aplicar psicométricos. Es decir, tenemos un test psicométrico que aplicamos de un compañero y ese test psicométrico se convierte en un legajo de documentos que tenemos ahí que nunca más volvemos a utilizar para nada. Cuando hablamos de test psicométrico, no solamente es el que utilizamos para el match con el puesto o para control de confianza en un inicio. La recomendación es que pudiéramos hacer una evaluación al inicio y otra evaluación a los 6 meses o al año. Si nosotros aplicáramos una evaluación posterior, nos daríamos cuenta que las personas cambiamos, que una persona tenía ciertos rasgos de personalidad cuando entró a nuestra empresa y a los 6 meses tiene rasgos diferentes. ¿Cuáles son los rasgos que tu empresa está generando en los colaboradores? Incluso en cada departamento. Puede ser que en el área de marketing todos los compañeros a los 6 meses aumentan en ansiedad o en rasgos depresivos. Únicamente lo podremos saber si lo estamos aplicando con periodicidad. Esos rasgos que compartimos con otras personas, las conductas y actitudes laborales por adherencia, se llama morbilidad psicolaboral. Y vamos a ver todos los elementos para hacer un estudio de morbilidad psicolaboral. También tenemos que aplicar la psicometría porque nos lo pide la norma 035 para evitar problemas de indemnizaciones con el IMSS o de créditos fiscales o problemas por demandas por la vía civil. El otro elemento es la correlación al desempeño laboral. Cuando nosotros hacemos evaluación de KPIs, vamos a poder identificar que las personas que mejor desempeño tienen y más permanencia logran comparten rasgos de personalidad en común. Quizás la mayoría de estos buenos compañeros salieron muy altos en empatía, en asertividad, en comunicación, en sociabilidad, en gusto por las habilidades y las actividades artísticas. Gracias a que hicimos una evaluación psicométrica y una evaluación de KPIs, podremos identificar estos elementos que nos van a permitir cernir y aplicarlo en otros procesos de reclutamiento. Y vamos a ver diferentes herramientas y ventajas de la aplicación de la psicometría en línea, porque si lo hacemos a mano o con esquemas tradicionales, la aplicación, la calificación y la interpretación pues nos demanda más tiempo.
Entonces vamos a ver las ventajas de hacer aplicación psicométrica en línea. Otro que vamos a revisar es el employer branding. El empleador, ¿qué tipo de publicaciones tiene que hacer en internet? Una área de oportunidad importante es que muchas veces los empleadores únicamente publicamos vacantes de empleo, solicitamos recepcionista con estas características, son nuestras únicas publicaciones. El employer branding nos dice que las empresas que más presencia tienen en internet reclutan más fácil, más rápido y más barato. Es decir, sí aplica el tema de que el más conocido le gana al mejor. Entonces, ¿qué tiene que publicar un departamento de recursos humanos? Pues si están en un proceso de certificación, hay que publicar que ya están en la tercera sesión o en la primera de su proceso de certificación, que tuvieron un curso de las 5 S, que tuvieron una actividad de ir a sembrar árboles el domingo, o que fueron a realizar alguna actividad social, o que tienen una actividad deportiva. Todas las actividades que la empresa tenga, es importante que recursos humanos en conjunto con el área de marketing las estén publicando, porque así como los departamentos de recursos humanos hacen necropsia de redes sociales, se stalkean a los candidatos también stalkean a las empresas, también entran a sus redes sociales y ven cuáles son las actividades que se están haciendo. Las empresas que más presencia tienen en internet reclutan más fácil, más rápido y más barato. Por eso tenemos que hacer employer branding, tener más publicaciones en internet. El siguiente punto es la contratación, el esquema contractual, los clausulados, los tiempos. Aquí hay 2 documentos muy importantes en recursos humanos: el aviso de privacidad y el acuerdo de confidencialidad. Cuando yo le pregunto a los departamentos de recursos humanos que si tienen un aviso de privacidad, me muestran el aviso de privacidad de la empresa, el que se utiliza con los clientes. Recordemos que hay 3 avisos de privacidad, 3 tipos: el corto, el simplificado y el integral. Si nosotros recabamos datos sensibles, como lo son datos de salud, datos financieros, datos de salud mental, como lo es un psicométrico, tenemos que utilizar el aviso de privacidad integral, el más amplio. Y si recabamos datos por internet, que también lo hacemos por medio de WhatsApp, por correo electrónico, por diferentes medios digitales, tenemos que tener una aceptación expresa de nuestro aviso de privacidad, y muchas veces no lo tenemos. Entonces vamos a ver en este diplomado todas las características que tiene que tener tanto el aviso y los tipos de avisos, porque necesitamos un aviso para los candidatos, otro para los empleados y otro para los ex empleados, aparte del que la empresa tenga para sus clientes. Y el acuerdo de confidencialidad, y cómo y por qué tenemos que manejar estos documentos separados y agregarlos al contrato, pero que no estén dentro del contrato. Todo esto lo vamos a ver con los abogados en la parte legal. Después, al personal tenemos que capacitarlo. Y cuando hablamos de capacitación, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de necesidades de capacitación. Este diagnóstico tiene 3 vertientes. Lo primero es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos dice que tenemos 36 normas con las que tenemos que cumplir, próximamente 37. Y cada una de estas normas nos dice que estamos obligados a cumplir con alguna capacitación de la que tenemos que mostrar constancia de que se capacitó, y otra, constancia de habilidades laborales. Lo primero es un diagnóstico legal para ver cuáles son las capacitaciones que estamos obligados a dar para dar ese cumplimiento normativo. Lo siguiente es aplicar un DNC en 2 vías. Uno, para identificar habilidades en el trabajo, y otro, cuál es la capacitación en desarrollo humano que necesitamos impartir. Hace muchos años aplicamos un DNC en una empresa donde una compañera contadora, estábamos esperando nosotros que ella nos comentara que quería capacitación en Compact, en SAE, ¿no? Y en facturación, en Excel. Y ella nos decía que le gustaría un curso sobre cómo dar amor a tus hijos cuando eres madre divorciada y trabajas. Es decir, son preocupaciones del factor humano que influyen en el
trabajo que se está desempeñando, que si la persona no está totalmente satisfecha en un área personal, pues es algo que va a repercutir en el desempeño de su trabajo. Y lo siguiente es evaluar la satisfacción del cliente. Aquí también por dos vías. Primero, el cliente interno y luego el cliente externo. ¿Cómo medimos la satisfacción del cliente interno? Con las evaluaciones 360 grados y con los mismos instrumentos que aplicamos en la 35. Y al cliente externo, hacemos encuestas de satisfacción, hacemos encuestas de salida, cómo estamos obteniendo información nosotros de nuestros clientes y de nuestros usuarios para, con la información que obtenemos de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, de nuestro DNC y de las normas con las que tenemos que cumplir, con todos estos elementos diseñamos un plan de capacitación y lo vamos a ver a detalle en el diplomado. El siguiente elemento es el cumplimiento normativo en materia de capacitación y adiestramiento. La Secretaría del Trabajo nos revisa tres cosas, hace tres tipos de inspecciones. Condiciones generales de trabajo, que es todo lo de prestaciones, capacitación y adiestramiento y seguridad e higiene. En capacitación y adiestramiento, el expediente que tenemos que generar se hace con base al acuerdo en el que se publicaron los criterios de cumplimiento en materia de capacitación. Tenemos que tener un DC1 para las empresas que tienen más de 50 trabajadores, que es la integración de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. Un documento donde vienen las características de nuestro plan de capacitación, el DC2, y nuestro plan anual de capacitación. Puede ser por 2 etapas o por 2 años. Los DC3 que tienen características específicas también, las constancias de habilidades laborales o el documento que sea su equivalente, no tiene que ser precisamente este formato. El DC4 que es el registro de estos DC3 en el portal del CIRSE, que tenemos que hacer cada que se termina una de las etapas que pusimos en nuestro plan de capacitación. ¿Qué elementos tenemos que identificar en el registro de los capacitadores externos? Y cuáles son las cláusulas de capacitación que tenemos que integrar en nuestros contratos. Vamos a tener una sesión donde analicemos todos estos puntos y donde veamos todo lo que tiene que ver con el CIRSE, con esta plataforma donde tenemos que cargar nosotros la información de la empresa. Y cuando hablamos de conocer, forzosamente tenemos que hablar de capacitación y viceversa. El conocer es la instancia que crea la SEP para certificar normas técnicas de competencias y habilidades laborales. Vamos a ver todos los criterios y todo lo que es el conocer, cómo se integra y se genera un presupuesto de capacitación, y vamos a tener 2 sesiones para una alineación en el estándar E0217.01, donde los participantes van a tener este valor agregado de una alineación en este estándar. Al personal tenemos que reclutarlo, contratarlo, capacitarlo y administrarlo. Cuando hablamos de administrarlo, hablamos de, para empezar, la estructura. Vamos a ver todos los criterios para diseñar un organigrama, si hacemos un organigrama vertical, horizontal, circular, los perfiles de puesto, flujogramas, manuales de procedimiento, matriz de responsabilidades y funciones. Todo esto lo vamos a hacer con estándar ISO 29110, con parámetros del APA, al formato APA, y alineados a la metodología del ANSI para diseñar todos estos documentos. El siguiente punto es el de las políticas. Algunas veces me han preguntado que si te puedes hacer novia a una compañera en el trabajo, o por qué no, hacerte novia a la de recursos humanos, porque estas compañeras son las que más se fresean. No es eso, lo que pasa es que los departamentos de recursos humanos tienen que generar un libro de políticas en las que se incluye la política de conflicto de interés. En esta se regulan las relaciones familiares, afectivas y laborales que hay dentro de la empresa. ¿Cuáles son los puestos en los que sí puede haber gente que tenga relaciones dentro de la empresa y cuáles los que no? También vamos a ver políticas de horarios, de préstamos, de permisos, etcétera. Y vamos a ver cómo estructurar una estrategia de data en el Departamento de Recursos Humanos. ¿Cuáles son los datos
que tiene que haber en una empresa, tanto en el reclutamiento, cuando son candidatos, cuando son empleados y cuando son ex empleados. ¿Cuáles son los datos que tengo que captar de mis colaboradores en los diferentes momentos para poder hacer una estrategia de People Analytics? El otro tema, cuando hablamos de cómo administrar al personal, en la parte legal hay 3 vertientes. Vamos a hablar 3 momentos. Todo lo que es relativo a los contratos, que ya habíamos hablado de eso, el reglamento, todo lo que tiene que tener el reglamento, pero cuando hablamos de reglamento, no es solamente lo que nos dice el 422 de lo que tiene que tener un reglamento. Es fácil ir a la ley y agarrar los puntos que tiene que contener un reglamento. Aquí vamos a hablar de mayéutica, de cuáles son las palabras y cuál es la redacción apropiada para causar una respuesta en las personas cuando leen el reglamento. No solo que el reglamento nos ayude a cumplir, sino que no suene de una manera impositiva, que no sea un reglamento autoritario. ¿Y cuáles son los procesos de desvinculación? ¿Qué conviene más? ¿Hacer actas administrativas, hacer una carta de renuncia, un convenio de terminación de relación laboral o un aviso de rescisión? ¿Cuál sí, cuál no? ¿Por qué? ¿En qué tiempos? Todo esto lo vamos a ver en conjunto con los abogados. Y por último, vamos a ver la evaluación del desempeño. Tableros de evaluación al desempeño, los KPIs, cómo diseñar KPIs de costo, operativos y estratégicos para cada uno de los departamentos de la empresa. Muchas veces cuando le pregunto a la gente que si tiene KPIs en capacitación, por ejemplo, me dicen solamente KPIs de costos, costo de hora por persona capacitada, costo total de capacitación al año, pero no medimos la transferencia de conocimiento, no medimos cómo hicimos nosotros para disminuir la curva de aprendizaje o cómo hicimos para disminuir el tiempo del onboarding en cada una de las posiciones. Entonces aquí vamos a ver los 3 tipos de KPIs, el factor de potencial y cómo este factor de potencial se enriquece con el conocimiento relacional y el capital relacional. En el factor de potencial vamos a ver que las personas más valiosas para la empresa son los que tienen más permanencia y mejor evaluación en sus KPIs. Y eso se relaciona con el forecast de empleado. El conocimiento relacional es cuando nosotros ayudamos a las personas a que tengan un conocimiento relativo a su materia o a su área más amplio. Y el capital relacional son aquellas personas que conocen más gente que se involucra con las actividades que ellos desempeñan. Si yo estoy reclutando una persona para logística y llega un candidato que me dice que conoce a todas las personas de paquetería, que uno de ellos es su compadre, que conoce mucha gente del gremio, ese es capital relacional que aumenta el factor de potencial de ese empleado. Y el forecast de empleado es el tiempo que una persona tiene que pasar en una posición para que pueda estar listo y pasar a una siguiente posición sin disminuir su desempeño. Pero para esto previamente tengo que tener cuál es la cadenita, cuál es la primera posición en la que va a estar un compañero y cuál es la siguiente y la siguiente, cuánto tiempo va a estar en cada una de ellas. Por ejemplo, en una empresa transportista, alguien puede iniciar en patio como en taller como ayudante de mecánico, pero como está trabajando ahí, a veces ayuda a acomodar los trailers en el patio y después se convierte en operador maniobrista. Y luego se puede ir como ayudante de operador, y luego puede ser operador, y luego puede ser operador en sencillo y operador en full, y puede terminar como supervisor de operadores. Es decir, ¿cuál es la cadena de posiciones que tenemos para cada uno de los colaboradores dentro de la empresa? Y luego, ¿cuál es el tiempo que va a durar cada una de esas posiciones? Incluso, ¿cuál es el sueldo inicial para cada una de las posiciones y el sueldo final? Con base a los estudios del mercado laboral que se hagan. Todo eso lo vamos a ver en el forecast de empleado. Cuando hablamos nosotros de KPIs de negocio y de que toda la estrategia es acompañar a los participantes en este
diplomado en una estrategia de HR Business Partner es para concluir en esto. Los stakeholders de recursos humanos. Recursos humanos tiene que mantener su atención en los empleados, pero la finalidad del Departamento de Recursos Humanos no es hacer que los empleados sean felices. Ese es un medio, el Business and Happiness, pero no es una finalidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que diseñar una estrategia que también mantenga el enfoque en los clientes y en los usuarios. Cuando nosotros trabajamos pensando en nuestros empleados, en nuestros clientes y en nuestros usuarios, automáticamente vamos a tener consecuencias positivas en el negocio. Todas las decisiones que tome recursos humanos tienen que estar enfocadas al negocio. Todos los criterios de evaluación al desempeño, disminuir las curvas de aprendizaje, disminuir el proceso del onboarding, disminuir los costos de capacitación, todo tiene que ir pensado en el negocio, pero sin desatender estos stakeholders. Esta es la radiografía final que nos dice hacia dónde va a ir encaminado este diplomado de recursos humanos. Esto es lo que vamos a abordar nosotros en el diplomado. Te invitamos a que formes parte de esta comunidad de locos en recursos humanos. Comparte con tus amigos de RH si no se han inscrito para que se inscriban. Reserva tu lugar. Búscanos y nosotros te podemos ayudar con cualquier duda que tengas y te veo en tu primer sesión.